No vamos a caer, digamos, en recesión. Nosotros queremos conversar con Carlos Casas, él es ex viceministro de Economía, para que nos explique qué quieren decir las declaraciones del ministro Alex Contreras. Bienvenido, señor Casas, a Exitosa. Muchas gracias por la invitación. M- Listo para sus preguntas. Muchas gracias. He leído diversas entrevistas del ministro de Economía y por más que él no quiere ser pesimista, parece que las cosas no nos van a ir bien. Las proyecciones están en un crecimiento de 1%, ¿no? Él no quiere dar una cifra clara, pero parece que las cosas están más o menos plomas para los peruanos, ¿no? Bueno, sí, las declaraciones lo que indican es que hay una tendencia a reducir, ¿no? Como si se revisar hacia la baja, es decir, a anunciar que vamos a crecer menos. El número exacto es muy difícil tenerlo porque hay muchos elementos que operan. Digamos, tenemos el fenómeno del niño que nos puede atacar hacia finales del año. Sigue todavía cierta inestabilidad política y los indicadores muestran que el consumo y la inversión no están yendo muy bien, ¿no? Se necesita más un incentivo o mejorar la confianza de las personas, ¿no? Entonces esto significa varias cosas, ¿no? Probablemente no se va a poder reducir la pobreza durante este año, la recaudación fiscal va a crecer ínfimamente, y bueno, lo que estamos viendo es que los pronósticos, más o menos el consenso que existe es que va a estar en alrededor del 1%, ¿no? O quizás un poco menos. Entonces, no vamos a caer, digamos, en recesión. Hemos tenido recesión, digamos, el primer semestre, técnicamente hablando. Se esperaría que haya cierta recuperación o un comportamiento menos negativo, para ponerlo en otros términos, durante el segundo semestre que compense cómo ha ido el primer semestre, y eso nos daría esta cifra que estaría entre 1 y un poco menos, ¿no? por ciento de crecimiento en este año. Eso es lo que los indicadores arrojan, inversión cayendo, consumo también cayendo en muchos casos con respecto al año anterior. Entonces tenemos, y esto alimentado obviamente por la conflictividad, y ya no es tanto conflictividad, pero sí hay incertidumbre política, y también en el tema de la inversión, uno conversa con inversionistas y dicen, no, prefiero esperar todavía que los fenómenos del niño que los efectos del fenómeno del niño, perdón, se hagan evidentes y pase la tormenta esta para poder retomar planes de inversión, ¿no? Entonces, ese es el ambiente. Tenemos una incertidumbre que nos trae el fenómeno del niño y otra incertidumbre que tiene que ver con cómo se desarrolla el tema político. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es lo que se puede hacer? Porque hay incertidumbre, porque nadie es adivino para saber cuánto nos va a afectar el fenómeno del niño y los empresarios, los inversionistas no están dispuestos a perderlo todo. Además, se sabe que es un país que no está preparado para enfrentar nada, porque no hemos previsto absolutamente nada. Entonces, estamos viendo que los avances en lo que se puede hablar en mitigación están paralizados casi, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en un país que pretende que el segundo, en la segunda parte del año, ojalá que no nos vaya igual que la primera parte, pero no es seguro? Bueno, por el lado del gasto privado que tiene que ver con consumo y inversión, obviamente es poco lo que hay que hacer, y eso reacciona más a señales que tenga de la economía, ¿no? La única herramienta que tiene por ahora el gobierno es la inversión pública. Pero como usted menciona muy bien, digamos, en el caso de prevención para el fenómeno del niño, que es básicamente realizar gastos de inversión pública, se ha avanzado poco, pero se está generando, digamos, algunos mecanismos para poder acelerar esta inversión pública y compensar también el mal desempeño que ha tenido durante el primer semestre, ¿no? Si se lograra eso, digamos que eso nos permitiría, uno,
están mejor preparados para enfrentar los fenómenos o los efectos del fenómeno del niño, y también dinamizar de alguna manera las economías locales, ¿no? Que es donde se desarrollan las obras de infraestructura. Lo que necesitamos en el país, en verdad, es algo que no sé si tanto depende del Ministerio de Economía, ¿no? Porque el tema de la incertidumbre política es un tema que va más allá, ¿no? Lo que necesitamos son buenas señales, ¿no? Son buenas señales en el sentido de poder tener un proyecto de inversión grande, por ejemplo, extractivo. Eso siempre da como una señal de optimismo, ¿no? Es decir, si un operador grande, una empresa grande, internacional viene a invertir en el país, eso puede animar a los inversionistas también a invertir. Pero siempre hago la salvedad, ¿no? Eso va a depender de que todo el mundo está esperando que venga el fenómeno del niño, ojalá que no sean muy fuertes los efectos, y una vez que pase eso, se retomarán, ¿no? Entonces, el tema de la inversión pública se convierte como ahora en clave para dinamizar la economía, porque cuando el Estado realiza inversión pública, eso suele incentivar también la inversión privada. Ejemplo, yo tengo una empresa y tengo un camino malo para sacar la mercadería, pero si tengo un camino bueno porque se hizo inversión pública, digamos como que eso me incentiva a mí a poder invertir más en mi empresa y poder tener una mejor flota y poder tener mayor actividad económica, ¿no? Entonces, esos son temas en donde es, digamos, la única herramienta que yo veo por ahora de poder dinamizar la economía en el corto plazo. Pero, y ahí también hacer mención en que es inversión pública, pero la inversión pública tenemos siempre que verla en el tema de un análisis de largo plazo, ¿no? Que ayude a mejorar la calidad de vida de la gente y ayude, por otro lado, a que mejore la competitividad de las empresas. Esa es la mirada que tenemos que darle, y no solamente gastar para incentivar la tasa de crecimiento del producto. Es importante hacerlo, pero hay que hacerlo también de una manera en que se asegure la calidad de esta inversión pública y que pueda tener efectos sobre la población efectiva, porque los efectos se ven en el largo plazo, ¿no? No se ven tanto en el corto plazo. En el corto plazo solo vemos la tasa de crecimiento de la economía, pero en el largo plazo, y es el objetivo principal de Claro, la ver el inversión bienestar de la pública, población. el bienestar de la población, así Muy es. bien, ¿y qué quiere decir cuando el ministro dice cumpliremos la regla fiscal? Es decir, no endeudarse demasiado, todos los parámetros que ha permitido que nuestra economía sea fuerte, ¿no? Y A ver, sí, ujú, cuando la regla fiscal y la legislación establece que el déficit fiscal no puede ser más del 1%, ¿no? Pero cuando hubo el fenómeno del niño, precisamente se pidió una, una autorización para que el déficit fiscal fuera mayor, porque obviamente era una situación extraordinaria, ¿no? Y eso iba a demandar gastos mayores durante un buen tiempo, y la idea es que hacia el 2026 deberíamos volver hacia ese 1%. Entonces, durante el 2023 creo que estaríamos en si mal no recuerdo, la excepción que se pidió al Congreso, y era entendible por el fenómeno del niño, es que el déficit estuviera en alrededor del 2%, el próximo año en 1.5%, y de ahí hacia el 2026 volver al 1%, ¿no? Porque eso tiene que hacerse de manera, digamos, suave, no brusca, porque si fuera brusca, digamos, eso generaría mayor recesión en la economía, ¿no? Entonces, lo que espera en este caso es, con la recaudación y el manejo fiscal que se pueda tener y hacer un buen gasto, poder cumplir con ese compromiso que hay con el Congreso, porque se ha autorizado, aunque por lo que también menciona es que si hubiera mayor necesidad de gasto, porque hay que incentivar a la economía y hay que inyectar recursos a la economía, se podría ir al Congreso también y solicitar que sea mayor, ¿no? El déficit, pero digamos no por mucho, ¿no? Si es que no se logra, pero la idea es básicamente manejar las finanzas públicas y tratar de llegar a este 1% hacia el 2026, que es lo que la legislación establece, ¿no? ¿Y qué quiere decir también que se podría usar la cláusula de excepción? Claro, uno puede ir al Congreso y decir, oye, por situaciones extraordinarias, porque queremos reactivar la economía y queremos generar, gastar más, digamos, en el fondo, ¿no? A través de todas estas acciones que se han anunciado con el programa Compunche Perú. Eso probablemente, si la recaudación no es muy alta
o no crece debido a que la actividad económica es menor, digamos. Si un restaurante vende menos, se recauda menos impuestos, ¿no? Si una empresa vende menos, se recauda menos impuestos, pero hay necesidad de aumentar el gasto para inyectar recursos en la economía y poder dinamizar un poco más con todo lo que se ha anunciado en el mensaje presidencial. Probablemente ahí sí el déficit pueda ser mayor al que se espera durante este año y se puede ir a esta cláusula de excepción que implica que cuando la economía está pues ralentizada, se puede solicitar una autorización al Congreso o hacer uso de esta cláusula para poder aumentar el déficit ligeramente, ¿no? No es que sea el doble ni el triple, sino que ligeramente si es que los recursos no alcanzan para cumplir con la meta que está establecida para este año. Muy bien, entonces ya lejos quedaron los tiempos donde nosotros teníamos nuestros propios recursos, es decir, nos tenemos que endeudar para hacer todo esto, o es que tenemos reservas, o ya no tenemos, o cómo se A ver, maneja esto. hay que recordar que con la emergencia del COVID, el Perú tenía muchos recursos en el Fondo de Estabilización Fiscal que se utilizaron y también muchos otros recursos que estaban también en el Banco Central que se utilizaron para estos programas como Reactiva Perú, etcétera. Entonces, teníamos ahorros, sí, pero se utilizaron todos el 2020 y no es tan fácil recuperar ese ahorro, ¿no? Entonces, poco a poco ese ahorro se está recuperando, el Fondo de Estabilización Fiscal ya está contando con recursos nuevamente, pero eso es algo que toma tiempo. Eso es lo que se denomina reconstruir el espacio fiscal. El espacio fiscal es decir, poder tener algún ahorro, ¿no? Para poder utilizarlo en épocas de emergencia, sin alterar mucho las cuentas fiscales, ¿no? Pero digamos el 2020 sí nos golpeó duro y por eso en la situación fiscal, que todavía sigue siendo buena relativamente hablando, pero la idea es que no contamos con todos los mismos recursos que había el 2020. Han pasado 2 años recién y se está tratando de reconstruir, digamos, esta posibilidad de seguir fortaleciendo las finanzas públicas. Muy bien, y usted me ha hablado de que lo principal es que cuando no hay inversión privada, que se comiencen a hacer obras públicas para inyectar pues dinero en la economía nacional. Pero ¿qué se hace para recuperar la inversión privada y de gran envergadura, ¿no? Nosotros somos un país minero, pero la minería está pues casi espantada de nuestro país. Bueno, aquí juega este aspecto que se denomina las expectativas, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tiene la gente acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, no se avisora todavía un panorama claro, por lo que decía, ¿no? El fenómeno del niño, etcétera, pero, y la situación política, y es algo que escapa más al manejo económico, ¿no? En el manejo económico se sigue haciendo los esfuerzos para manejar fiscalmente bien las finanzas públicas. Por el lado monetario también tenemos una inflación que está descendiendo, el Banco Central está teniendo éxito en combatir la inflación, pero son cosas que toman tiempo, ¿no? Entonces ese es un punto que siempre Pero me debemos refiero recordar. yo justamente a la minería porque fue golpeada en el gobierno de Pedro Castillo y yo quería saber si la conflictividad en torno a la minería es más dura que los posibles impactos del fenómeno del Niño. Eh, Podrían retroalimentarse, ¿no? Pero digamos, en algunas zonas que puedan ser afectadas por el fenómeno del niño y que tengan minería, podrían verse retroalimentadas, ¿no? Pero hay muchos conflictos latentes que se están tratando de solucionar. Los conflictos más han venido por otros temas, ¿no? Distintos a los mineros, pero podrían recrudecer, ¿no? Podrían recrudecer sobre todo porque durante este año debido a que el año pasado tuvimos una fuerte recaudación fiscal, aumentó fuertemente, entonces a partir de allí se transfirió canon a las zonas mineras. Pero obviamente este año no va a haber tantas utilidades y tantos impuestos por temas de precios, por temas de conflictividad política que ha hecho que se paralicen actividades de la actividad minera. Entonces, eso va a llevar a que haya menor recaudación y por tanto el próximo año vamos a tener menor canon y eso ya anuncia que hay que ir trabajando para evitar la conflictividad, ¿no? Porque lo que sabemos es que, lo que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, el canon
es una fuente de recursos que es bastante volátil, o sea, se mueve mucho en el tiempo. Un año puede ser extraordinariamente alto y al siguiente año puede bajar fuertemente. Entonces, claro, si yo recibí como 100 este año y el próximo año me dan 60, probablemente vaya a reclamar y decir, ¿por qué el año pasado me diste 100 y ahora me dan 60? Pero hay que explicarle bien a las autoridades y a la población que cuando hay buenos precios y las empresas operan, hay mucho canon que repartir. Pero cuando los precios bajan o se hace problemas a las empresas que no pueden operar, obviamente las empresas producen menos, venden menos, tienen menos utilidades, pagan menos impuestos y se recibe menos canon, De ¿no? Y eso acuerdo. es algo que no se explica generalmente bien y eso genera conflictividad y deberíamos ir trabajando, el En lo Estado que se debería ir viene. trabajando en el sentido de prevenir, ¿no?, los conflictos, explicando estos temas que le he mencionado. Muchas gracias por la explicación a Carlos Casas, exministro de Economía.